Sí, justamente esto, ¿no? A los participantes que, bueno, esta mesa va a ser grabada, como todas las demás, porque luego estas exposiciones se suben al canal de la institución, así las podemos volver a compartir. Bueno, hola, buenas tardes. Estamos, bueno, acá presentes para darle inicio a esta mesa de interculturalidad y lenguas extranjeras, ¿no? En el marco de el área de docencia e investigación que tenemos en nuestra universidad, llamada Alfabetización y Didáctica de la Lengua y la Literatura, ¿no? Estamos, bueno, aquí presentes algunos docentes de esa área. Yo soy, bueno, la doctora Virginia Cuesta, una de las titulares adjuntas de Historia de la Alfabetización, y bueno, ¿no? Acá como representando a ese equipo de docencia e investigación, estoy coordinando esta mesa y les quería contar que, bueno, invitamos, ¿sí?, a la doctora Silvana Fernández y a la doctora Ana Bunogne a participar de esta mesa con este tema que ellas trabajan mucho y muy bien, ya las vamos a escuchar, porque bueno, es un tema que se articula y se liga con algunas problemáticas que trabajamos en esta área, ¿no? Nosotros trabajamos alfabetización y enseñanza de la lectura y la escritura, y muchas veces, bueno, nos encontramos, ¿no?, con discusiones sobre la noción de interculturalidad, discusiones sobre hasta la noción, ¿no?, de lengua en contacto, cuánto nos ayuda, cuánto no. Y a veces sucede, ¿no?, o está sucediendo que en el marco de la carrera, de la licenciatura en enseñanza de la lectura y la escritura para el nivel primario, estamos, ¿no?, año a año recibiendo particularmente a profesoras de inglés. Pero bueno, es muy interesante porque justamente las compañeras, ¿no?, colegas, compañeras, en calidad de estudiantes, tienen muchas preocupaciones con respecto a la alfabetización inicial que ellas observan en sus clases de inglés, más que nada con los niños más pequeños, pero también con adultos. Entonces, bueno, ¿no?, aparecen estas preocupaciones y de nuevo, bueno, ¿no?, surge esta cuestión de que la alfabetización, ¿no?, como de alguna manera, esta tecnología de la lectura y la escritura, ¿sí?, que no es natural, ¿no?, actúa, y cuánto tiene que ver con las características de la lengua enseñada. Entonces, bueno, ¿no?, digo, cuestiones sobre las que hay que volver a estudiar, volver a mirar, volver a reflexionar. Y eso es una cuestión que nos preocupa y ocupa. Y la otra cuestión que nos preocupa y ocupa, que fue trabajada ayer también en la mesa de lenguas guaraníticas, insisto, es el concepto de educación intercultural, ¿no? ¿De qué es esto de lo intercultural? Porque digo, a veces, por más que nos encontramos con políticas de interculturalidad en, por ejemplo, la documentación curricular oficial, a veces esto se transforma en un saco roto vacío o en un eslogan, ¿no? Parece como, bueno, se dice, pero no está, o no se ve en la práctica. Entonces, bueno, van a ser muy interesantes los aportes de Silvana y de Ana con respecto a esta temática. También, bueno, sucedió, esta mesa iba a tener 3 expositoras, una de ellas, María Leonor Sara, tuvo un inconveniente, un accidente doméstico, bueno, no va a estar con nosotras.
paso a presentar a las profesoras, ¿no? Bueno, Silvana es doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, es licenciada en literatura inglesa por la misma universidad, se desempeña como profesora titular en las cátedras de literatura inglesa medieval y renacentista y de cultura y civilización inglesas. Realizó 2 estancias de investigación en la Universidad de Toronto, Canadá, y forma parte de un proyecto de investigación sobre poesía inglesa. Ha publicado numerosos trabajos académicos en el marco de su trabajo de investigación y docencia. Y Ana es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Facultad también de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Cultura y Sociedad y del Taller de Sociología del Arte en la misma casa de estudios. Ha dictado seminarios de grado y de posgrado en universidades nacionales y extranjeras. Y también, bueno, ha publicado numerosos trabajos académicos, ¿no?, en el marco de su desempeño profesional. Bueno, hechas las presentaciones, las escuchamos. No sé, Silvana, vos primero Sí, vas a... voy a compartirles, a ver si puedo. Bueno, buenas tardes a todos, a todos los que estén allí, y gracias a Virginia y a la UNIPE por la convocatoria. En esta ocasión, bueno, quiero ofrecer algunos lineamientos que guían y articulan el trabajo de la Cátedra Cultura y Civilización Inglesas sobre y digo inglesas en plural, luego podrán apreciar y ver por qué, sobre la tríada lengua, cultura, civilización, a partir de la noción de interculturalidad entendido como proceso de intersecciones múltiples entre configuraciones culturales. Bueno, a ver si puedo empezar con la presentación. Van a ver una serie de imágenes cartográficas, así quiero comenzar este acto de compartir con ustedes. Ahí verán unos mapas para ponerlos en autos acerca de los desafíos que conlleva la enseñanza de la lengua inglesa desde una perspectiva que pivota en la interculturalidad. Bueno, queremos empezar el recorrido de los lugares de entremedio de la cultura, las culturas inglesas, situando nuestra mirada desde donde miramos nosotros, que es desde el sur. Ustedes van a ver allí un mapamundi de Argentina diseñado por el Instituto Geográfico Nacional en 2010. La perspectiva es, como ya dijimos, desde el sur, y queremos acercarnos a la cultura, las culturas inglesas desde este mirar situado. En cuanto a la palabra inglesa, lo inglés nos despista, puesto que se asocia indefectiblemente con el país Inglaterra. Ustedes allí ven en el mapa las Islas Británicas, uno de los países que forma el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Inglaterra es uno de esos países, pero no es el único. El Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte está formado también por Escocia, norte, Gales, al oeste, y bueno, un estado que es colonia, que es Irlanda del Norte. Inglaterra es el país constituyente más grande y más poblado del Reino Unido, y eso hace que mucha gente utilice los términos de Inglaterra o Reino Unido indistintamente. Los gentilicios son otra fuente de confusión. A los habitantes de Inglaterra se los denomina
ingleses, English, a los de Gales, galeses, Welsh, a los de Escocia, escoceses, Scots o Scottish, y a los de Irlanda del Norte, norirlandeses, Northern Irish. Pero en cambio a los habitantes del Reino Unido no se les denomina reino unidenses, como sería de esperar, sino la denominación, el gentilicio es británicos, British. Hay que ser puntillosos y no equivocarse con los gentilicios. Todos son británicos, pero ingleses solo son los de Inglaterra. El hecho de que el idioma oficial del Reino Unido sea el inglés tampoco ayuda a deshacer ese enredo, ya que aunque todos hablen inglés, esto no significa que todos sean ingleses. Además, cada país constituyente que conforma el Reino Unido también cuenta con su propio idioma cooficial. El de Gales es el galés, el de Escocia el escocés y el de Irlanda del Norte es el irlandés. Esos idiomas son realmente diferentes del inglés, con raíces distintas y no son meramente acentos o jergas, como puede pensar mucha gente. Tenemos la Federación Imperial y vemos la extensión del Imperio Británico en el año 1886. Este mapa elaborado, ustedes verán las representaciones que ilustran los dominios del Imperio Británico alrededor del mundo. Este mapa ensalza y glorifica y exalta al imperio. Y también desde lo cartográfico, porque se utiliza una proyección Mercator, Mercator, centrada en el meridiano de Greenwich, bueno, como mucha gente le llama Greenwich, pero es, bueno, Greenwich. Sabemos que en 1884 Greenwich como longitud cero como estándar de tiempo en todo el mundo. Razón científica para eso no había, pero bueno, tenía que ver con el hecho de que había un poderío del Reino Unido y eso hace que la línea imaginaria se fije allí en Greenwich. Podría haber estado en cualquier otro lugar, pero se fija en Greenwich, cerca de Londres. Era una decisión obviamente y ostensiblemente política, la que entraba en juego el poder y el prestigio de cada país. Elección geopolítica, lo cual nos hace eco hoy en día cuando hay decisiones que relativas a la salud, ¿no es cierto?, que también se dirimen para el torno a la geopolítica, lamentablemente. Bueno, sigamos, es una introducción. Vemos acá el mapa de la Mancomunidad de las Naciones, lo que se llama Commonwealth. Es una organización compuesta por 54 países soberanos independientes y semi-independientes, que con la excepción de Mozambique y Ruanda comparten lazos históricos fuertes con el Reino Unido. Y si pasamos al otro mapa, vemos los territorios de ultramar del Reino Unido, entre los que ustedes verán en este mapa se encuentran nuestras Islas Malvinas. Para ellos con otro nombre que es Falklands. Para nosotros siempre que hablemos de las islas serán Malvinas, nunca Falklands. Bueno, ¿por qué tantos prolegómenos? Queríamos hablar abordar el análisis de la enseñanza de la cultura y civilización inglesas desde una perspectiva situada, desde una mirada desde el sur. Y evitar un acercamiento homogéneo a lo cultural inglés. Para deshacer
esas creencias populares que ven una homogeneidad cultural en determinadas configuraciones culturales, queremos ir hacia atrás en el tiempo y pensar si es posible imaginar un verdadero ser inglés. Eso es una ficción, porque la cultura inglesa se fue conformando a través de los siglos, con la llegada de distintos pueblos, ya sea por medio de actos de inmigración o actos de conquista. Tenemos los britanos primero, o celtas, luego los romanos, luego la llegada de los anglosajones, luego las invasiones vikingas, luego en el 1066 la llegada de los normandos, y acercándonos más al siglo XX, siglo XIX y XX, poderío imperial, en su máximo esplendor, y luego, después de la Segunda Guerra, la llegada de jamaiquinos, de gente de Trinidad, de indios, de pakistaníes, de nigerianos, de polacos, después de la caída, bueno, desde antes de la caída, ¿no?, del muro, los polacos tienen una comunidad fuerte en Londres, rumanos, sirios, toda esa gente que va a ir conformando un ser inglés que no es un ser inglés donde estoy puro. Hablar de un verdadero ser inglés, dirá Daniel Defoe, ya en el año 1701, en el siglo XVIII, en un poema satírico que él escribe por otras razones, que tienen que ver con la llegada de un rey que viene del continente. Él dirá, es una contradicción, es una ironía, es una ficción. Lo que queremos subrayar con este recorrido es la necesidad de interrogar las unidades culturales, entendiendo por tales determinado pueblo, determinado grupo, como una homogeneidad cultural que se vincula homogéneamente con otros grupos. Los procesos culturales alejados de los tipos ideales que habitan las identidades son procesos de intersección. Todos vivimos en intersecciones culturales y como individuos residimos en intersecciones peculiarísimas que a su vez irán transformándose a lo largo de la vida. La interculturalidad no es un fenómeno novedoso, no hay capítulos conocidos de la historia humana completamente ajenos al contacto entre diferentes configuraciones culturales. Más bien, la historia humana también está constituida por la dinámica, la intensidad, el valor y los sentidos de esos intercambios, muchas veces conflictivos. El término interculturalidad, dirá Mato, es una forma relativamente nueva de nombrar un proceso histórico. Dentro de cada grupo, sin duda, hay brechas culturales, brechas intergeneracionales de género y de clase que no deben ser menospreciados. En tanto concepto heurístico, interculturalidad no significa que haya culturas homogéneas en contacto. Antes bien, permite revelar las intersecciones múltiples entre configuraciones culturales. El concepto de interculturalidad es útil entonces porque no presupone ni una teleología ni un modelo de vinculación entre los grupos, un modelo de vinculación estanco, a eso me refiero. Pero también es útil ese concepto porque no presupone ahistóricamente a los grupos. El concepto de interculturalidad permite reconocer que esos grupos se constituyen como tales en procesos reales de interacción con otros, sincrónicamente y diacrónicamente. El desafío, entonces, en la materia
es reponer la idea de Raymond Williams de un proceso social total en el que la cultura no es un anexo o una esfera interesante, sino una trama donde se producen disputas cruciales sobre las desigualdades, sus legitimidades y las posibilidades de transformación. Bueno, también en la materia retomamos algunos conceptos del intelectual Papa, Homi K. Papa, postulados en el lugar de la cultura. Baba interroga el sentido de la identidad histórica de la cultura como fuerza homogeneizadora y unificante, autentificada por el pasado originario. Solo cuando comprendemos que todas las proposiciones y sistemas culturales están construidos en este espacio contradictorio y ambivalente de la enunciación, empezamos a comprender por qué los reclamos jerárquicos a la originalidad inherente o pureza de las culturas son insostenibles, aún antes de recurrir a las instancias empíricas históricas que demuestran su hibridez. Cualquier proceso comunicativo presupone simultáneamente la existencia o la producción de un código compartido y de una diferencia. Si un elemento deviene significante es porque produce sentido en una configuración cultural. Cualquier significante que podamos imaginar, sea una palabra, una acción, una comida, un olor o un color, producirá sentidos diferentes en distintas configuraciones y será polisémico y heteroglósico, aún en una misma configuración cultural. El contacto entre personas o grupos atravesados y constituidos por flujos culturales diferentes es justamente un contacto entre olores, sabores, sonidos, palabras, colores, corporalidades, espacialidades. Y quiero ilustrar esto que estoy diciendo con una anécdota que relata un escritor irlandés, cuando digo irlandés, de la República de Irlanda, se llama Con Toyfin, en un libro que escribió en 1987. El libro se llama Bad Blood, Mala Sangre, y en ese libro él relata, es una especie de relato, un itinerario, como caminante en la frontera entre la República de Irlanda, Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, es una colonia del Reino Unido, el año después de que se firmara el acuerdo anglo-irlandés, que pone fin al conflicto intestino que asolaba a los dos países. Bueno, Toynbee, mientras se hospeda en un centro para escritores, muy cerca de la frontera con Irlanda del Norte, decide solicitar una entrevista en ese caminar por el límite entre los dos, entre Irlanda del Sur e Irlanda del Norte, pide una entrevista con un tal Lord Brooksborough, un aristócrata, un dueño de un hacendado con latifundios en Irlanda del Norte, cerca de donde él se estaba hospedando. El escritor Toynbee lo llama y este Lord Brooksborough le dice, bueno, que venga, que lo iban a esperar para tomar la sopa, y le recalca que pasara, y lo iban a esperar con la sopa, lo iban a convidar con la sopa. El escritor dice, parecía un tipo agradable al teléfono, pero no podía darme cuenta si me estaba tomando el pelo, si estaba bromeando cuando me decía lo de la sopa. Dice Toynbee, el escritor, los aristócratas estaban poniendo irónicos en esos días difíciles por todo lo que implicaba políticamente, socialmente, desde un punto de vista religioso, dice. Y ciertamente este Lord Brooksborough parecía capaz de bromear a costa de los demás. La cuestión era que la sopa
era lo que los irlandeses protestantes ofrecían a los irlandeses católicos pobres y hambriados como resultado de la hambruna que azotaba al país. Es decir, cuando los irlandeses pobres iban a pedirle trabajo a los dueños de las tierras, que eran principalmente descendientes de ingleses o ya anglo-irlandeses, estos patrones, los patrones, le ofrecían la sopa a cambio de algo, a cambio de la conversión. ¿Cuál es el sentido de esta anécdota? Tenemos acá un código que en apariencia es compartido porque los dos hablan inglés. El inglés en Irlanda tenemos que recordar que es la lengua del colonizador. Hay una zona de contacto, hay una circulación de significantes. Sin embargo, el procesamiento de los significados no es inmediato, no es automático. Sopa para uno significa una cosa y sopa para el otro significa otra muy distinta. Y hay algo que está circulando en el medio que no puede ser decodificado. Este ejemplo refleja cómo un término adquiere un espesor semiótico particular en un espacio simbólico, a la vez que habla de una relación marcada por la desigualdad y el poder. Imaginen cuán complicado puede llegar a ser para un hablante extranjero capturar ese espesor. Acá estamos hablando de personas que tienen al inglés como lengua nativa, lengua materna. Quiero traer a colación una observación que hace Wittgenstein y que la cita Clifford Geertz en la interpretación de la cultura en relación al lenguaje, a las lenguas y a estas intersecciones culturales. Dice Wittgenstein, citado por Geertz, decimos que algunas personas que son transparentes para nosotros. Sin embargo, tocante esta observación, es importante tener en cuenta que un ser humano puede ser un enigma completo para otro. Nos damos cuenta de esto cuando vamos a un país extranjero de tradiciones completamente extrañas para nosotros. Y lo que es más, aún teniendo dominio de la lengua del país. Aún teniendo dominio de esa lengua, no comprendemos a la gente. Y no a causa de no saber lo que esas gentes se dicen unas a otras. No podemos sentirnos cómodos con ellas. Eso es lo que dice Wittgenstein. Now, el contacto es una situación de interacción presencial o virtual, en la cual la circulación de significantes no indica nada sobre los significados que están siendo procesados. Cuando una persona comienza a interactuar con un medio de comunicación o con otra persona perteneciente a una configuración cultural que desconoce, cuando alguien inicia un vínculo con una alteridad cultural, se produce claramente un contacto pleno. Sin embargo, si hay un desconocimiento de la lengua o de las tramas simbólicas del otro, ese contacto se traduce en una comprensión nula. Una situación en la que se multiplican los contactos entre configuraciones diferentes, pero en la que prevalece el desconocimiento del otro, una profunda incomprensión, es una situación generadora de incertidumbre. Solo cuando alguien conoce a un amigo puede predecir cómo reaccionará frente a ciertas circunstancias. Solo cuando alguien se convierte en un televidente con cierta trayectoria y con un saber del género, puede intuir las direcciones que tomará el guión de una telenovela, por ejemplo. Solo el conocimiento genera la posibilidad de la comprensión, y solo la comprensión instaura, no digamos certidumbres, pero sí horizontes de previsibilidad. Para concluir, el motor que nos lleva adelante en el trabajo, en la cátedra, es ofrecer la posibilidad de deconstruir o desmontar o desedimentar los significados coagulados sobre la anglicidad y el ser inglés. Por ejemplo,
a través de los materiales con los que trabajamos, que ponen de manifiesto la confluencia de distintos pueblos, de distintos grupos culturales, ciertas políticas actuales o no tan actuales, como por ejemplo las que han prevalecido, y pienso en Canadá. Seguramente ustedes están al tanto con las recientes noticias, los descubrimientos en una de las escuelas estas residenciales, tantas de las tantas que hubo, a donde mandaban a los niños de los pueblos originarios, es decir, una supremacía de todo lo inglés, de todo lo occidental, y en nombre de esos valores del progreso y de la civilidad, cometiendo los mayores actos de barbarie. Aún hoy en día esas heridas, a pesar de que Canadá se nos presente como un país progresista, receptivo a la inmigración y con políticas de multiculturalidad impulsadas desde el Estado como forma de arbitrar la violencia, ¿no? Tiene heridas muy lacerantes, hay deudas que no han podido ser saldadas. Bueno, en el abordaje de los contenidos priorizamos esas miradas, esas formas de ver, que tienen también con ese posicionarse del que hablábamos al principio cuando mostramos el mapa, situarnos desde el sur o situarnos desde fuera. En ese intento por desedimentar o deconstruir lo que está coagulado, es tratar de que, o de evitar que se cercenen, obturen las múltiples aperturas posibles, o polivalentes o polisémicas, poder escuchar diferentes voces. Bueno, creo que el objetivo es incluir y transformar, reconocer las tensiones para crear, como dice, bueno, el sociólogo Alejandro Grimson, nuevos horizontes, nuevos acuerdos que impliquen una vida en común y un horizonte social, socialmente igualitario, como horizonte, un caminar hacia. Bueno, creo que eso es todo. Les agradezco la paciencia. Gracias, Silvana. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación de Ana y luego a las preguntas. La vamos a escuchar a Ana y después por el chat sería la idea de poder, bueno, escribir las preguntas por chat para darnos un orden para que las expositoras las contesten. Y después, obviamente, si iniciamos el diálogo, bueno, poder conversar un poquito más. Bueno, te escuchamos, Ana. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir, igual que Silvana, la pantalla. Bueno, primero que nada quería agradecer a la UNIPE y especialmente a Virginia por esta invitación y poder compartir también con ustedes, quienes estén escuchando, estas intervenciones. Bueno, yo creo que trabajar con la interculturalidad y la decolonialidad en las clases de las carreras de lenguas extranjeras es una oportunidad y es un desafío, es uno de los desafíos más interesantes y más importantes que encuentro en la docencia, y también gratificante cuando se abre en el aula
con las y les estudiantes el debate teórico, las narraciones de experiencias, los puntos de vista, las diversas miradas, y fundamentalmente cuando se trabaja sobre el pensamiento crítico y el proceso reflexivo, atentos a desarticular estereotipos, el sentido común y las simplificaciones tan frecuentes cuando hablamos de encuentros entre culturas. Entonces, entender la interculturalidad como la asunción de las diferencias étnicas y lingüísticas entre culturas, sin una jerarquización, ni la búsqueda de asimilación, pero alertas a las relaciones de poder que allí se juegan, es una propuesta que parece prácticamente utópica, pero que vale la pena explorar y tener como horizonte académico y político. Es desde este lugar desde el que partimos para pensar la interculturalidad. Si trabajamos sobre la interculturalidad específicamente en la enseñanza del portugués, tenemos que pensar en Brasil, y nos parece que este asunto no solamente es importante, sino imprescindible, si tenemos en cuenta que en este país hay, por ejemplo, 896.900 personas que se reconocen como indígenas, 252 etnias que hablan 154 lenguas y que viven en 705 territorios indígenas. A esto se suma la presencia de afrodescendentes, personas que han ido al país de forma esclavizada, secuestradas, que pertenecen a diferentes naciones y comunidades africanas, y también tenemos en cuenta todos los procesos migratorios posteriores. Entonces, si vemos esta información, pensar la interculturalidad en la enseñanza de las lenguas parece ser un aspecto más que necesario. Y de la misma manera podríamos referirnos a las diferentes culturas, lenguas y etnias de toda América Latina y más allá. Durante décadas, la educación en todos los niveles, incluyendo el nivel superior, tuvo una orientación homogeneizante, como también comentaba Silvana antes que yo, con un modelo lingüístico y pedagógico de asimilación. Sin embargo, desde hace tiempo esto se encuentra en un proceso de revisión crítica, el cual nos lleva a pensar que se abren nuevas puertas y procesos muy interesantes para seguir, tanto desde la concepción de interculturalidad como la relación de interculturalidad con la educación. Al pensar la interculturalidad de la enseñanza de lenguas, ya sea extranjeras o de cualquier lengua, nos sumergimos entonces en una serie de cuestiones que nos obligan a reflexionar sobre nuestras formas de pensar, de conocer, de actuar y de proyectar nuestras visiones del mundo en el contexto del capitalismo actual. En este marco, el trabajo del portugués Boaventura de Sousa Santos es central para caracterizar lo que él llama el pensamiento moderno abismal. Es decir, el que separa lo visible como existente y lo invisible como no existente. Según este autor, hay una invisibilidad de conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos o indígenas, que de acuerdo con el pensamiento abismal no constituyen un conocimiento real, sino creencias, opiniones, magia, idolatría, comprensiones intuitivas o subjetivas. Estas se caracterizarían por ser inconmensurables o incomprensibles. Santos afirma que esta invisibilidad inicialmente coincidió territorialmente con los espacios colonizados. Por lo tanto, lo que quedó más allá de esa línea de visibilidad no entró ni siquiera en las clasificaciones más importantes de la modernidad, que serían verdadero o falso, según la ciencia, legal o ilegal, según el derecho. Es decir, este tipo de conocimientos otros, que no son visibles, por lo tanto se consideran como no existentes, no son ni siquiera falsos o ni siquiera ilegales. La emergencia de otras formas de conocimiento, situadas en el sur global, es decir, países y regiones periféricos que antes se denominaban tercer mundo, es una de las posibilidades de salida de este problema, frente al epistemicidio masivo ocurrido durante los últimos 500 años. Pero por otro lado, este autor nos presenta el concepto del pensamiento post-abismal, es decir, una salida posible frente a esta situación, donde en el marco de la ecología de los saberes se puede pensar en la traducción intercultural, ya que se utilizan diferentes lenguas, categorías y universos simbólicos, teniendo en cuenta culturas occidentales y no occidentales.
En este sentido, para este autor hay que distinguir entre el sur global del norte imperial. Y en este sentido no se refiere a regiones geográficas, sino a regiones epistémicas y políticas. La investigadora mozambiqueña María Paula Meneses explicaba este año en una conferencia que el paradigma que sustenta la epistemología del norte se impone como universal y se basa en una triple dominación: patriarcal, capitalista y colonial. Por otro lado, las epistemologías del sur son alternativas, que requieren otros ejercicios teóricos y metodológicos para trabajar con otras voces, saberes y actores no reconocidos como académicos. Esta perspectiva nos propone entonces salir del sur imperial, es decir, del que reproduce la lógica del norte, percibida como universal y basada en la linealidad de un progreso histórico. Desde este punto de vista, se puede rescatar la existencia de otras realidades contemporáneas, que son negadas, en tanto no pueden ser vistas ni siquiera como experiencias alternativas, por estar ubicadas por fuera de la racionalidad dominante moderna que Boaventura de Sousa Santos llama indolente. En este sentido, el lugar de la interculturalidad es el de una ecología de los saberes, que se ubica contra la monocultura del saber y del rigor científico, y se basa en la premisa de la incompletud de todos los saberes, por lo que es necesario el debate entre diversas formas de conocimiento. Este procedimiento implica no descalificar de antemano todo aquello que no se ajuste a la concepción moderna de ciencia. Por otro lado, la interculturalidad también precisa de una ecología de los reconocimientos, es decir, aquella que no identifica diferencia con desigualdad, en la medida en que existe la posibilidad de concebir diferencias iguales, basadas en reconocimientos recíprocos, de ahí el concepto de ecología de los reconocimientos. Entonces los movimientos feministas, indígenas y de afrodescendientes forman parte de las luchas por esta ecología de los reconocimientos. El trabajo de la traducción entre saberes, esto que decíamos que se realiza a través de la ecología de saberes, hace posible la inteligibilidad entre colectivos y culturas. Si bien es un proceso complejo, permitiría el reconocimiento mutuo de puntos e intereses comunes, a pesar de ser expresados de formas disímiles. Esto es importante para la interculturalidad, ya que se diferencia de lo que este autor de Sousa Santos denomina multiculturalismo reaccionario, es decir, aquel que impone un supuesto diálogo con las culturas que antes oprimiera, las cuales se supone que estarían naturalmente dispuestas a hacerlo. Por otro lado, para entender la interculturalidad, creo que es necesario prestar atención a los estudios decoloniales. Estos han planteado, desde hace ya varios años, la necesidad de pensar el proceso de colonización de América como la implantación de un patrón colonial del poder. Este patrón se basa en una colonización económica, epistemológica, cultural y sobre la subjetivación. La modernidad es constitutiva de esta colonialidad, como sostiene Mignolo, y esta certeza es la que da origen al pensamiento decolonial. Según los autores que integran esta corriente, la matriz colonial del poder instaló desde la conquista de América la idea de raza como una característica biológica que dividía a las poblaciones en diferentes categorías en un orden descendente que partía, por supuesto, de la supremacía étnica blanca. Sin embargo, esta clasificación no solo operó a nivel racial, y aquí me parece que es un punto interesante, sino que implicó una serie de efectos en la explotación de la mano de obra, en la apropiación de recursos, en la imposición de ciertas formas de pensar, de conocer y de subjetivarse. De esta manera, en el marco de esta matriz colonial, es central considerar en los países latinoamericanos la forma en que esa racialización operó en todos los niveles de las relaciones sociales, culturales y económicas. La ideología colonial ayudó a fundamentar y sostener los procesos de esclavización de diversos grupos, fundamentalmente indígenas y africanos. De esta manera nos preguntamos, ¿cómo pensar Brasil? ¿Cómo estudiar este país y su lengua sin poner en primer plano el proceso de esclavización?
Este proceso iniciado en el siglo XVI, que llegó casi intacto hasta el siglo XIX, cuando fue oficialmente abolida la esclavitud, pero por razones económicas y culturales siguió funcionando como matriz que modela las relaciones entre blancos y no blancos hasta el día de hoy. Asimismo, con respecto a las poblaciones indígenas también esclavizadas o usadas como mano de obra explotada, es importante tener en consideración los modelos asimilacionistas que han coadyuvado a sostener una mirada condescendiente con el etnocidio en base a la destrucción del patrimonio cultural y lingüístico de los pueblos sometidos. Y aquí me parece que el comentario que hacía recién mi compañera sobre la situación en Canadá de estas escuelas viene justamente a confirmar esta idea, ¿no? Para trabajar entonces con la interculturalidad, las culturas ya no pueden ser consideradas universos aislados y autónomos, como sostiene García Canclini, sino que hay fuertes procesos de hibridación que las complejizan. En América Latina las sociedades están atravesadas por los procesos de industrialización, migraciones y tecnologías de la comunicación, como en cualquier otra parte del mundo, por lo que no son unidades cerradas y estables, o, como decía recién Silvana, homogéneas, siguiendo la conceptualización de Homi Bhabha. Entonces, no lo son tanto cuando nos referimos a las identidades nacionales como cuando hablamos de poblaciones indígenas. Miradas folclóricas y esencializadas de las culturas poco ayudan a comprenderlas. En definitiva, en estos tiempos no podemos hablar de sociedades homogéneas con una identidad cultural única, como tampoco de meras diversidades culturales, como si existieran en un plano de igualdad. Las jerarquías y poderes materiales y simbólicos que se juegan en esas relaciones nos impiden considerar que estos vínculos y entrecruzamientos entre culturas estén exentos de relaciones de poder, en una mítica convivencia donde cada cultura sería valorada como tal, sin referencia a otras y en condiciones de igualdad. Vamos a ver algunos casos que nos pueden ayudar a ver esto en la práctica. La comunidade quilombola Paiol de Télia, en Paraná, Brasil, Visão das Pretas, en la poesía, Moisés Patricio, en las artes visuales, son ejemplos de construcción de estos conocimientos desde diversas perspectivas. En el primer caso, el que vemos aquí, el de la comunidad quilombola, la lucha histórica por la tierra se inserta en un reclamo más global, ya que afirman que nuestros ancianos están muriendo y nuestros niños naciendo en un ciclo de violencia, cometido por el sistema jurídico, social, económico y político, donde prevalece el patrón estereotipado de un humano de piel blanca, elitizada, instaurada a la fuerza en el poder de origen eurocéntrico, esencialmente capitalista, que cuenta con representantes en los tres poderes de este sistema. La claridad de estas definiciones, como punto de partida de ciertas luchas, también puede leerse en la poesía de estas poetas llamadas Visão das Pretas, que en estos versos negros dicen: es eso lo que ellos quieren, que los negros, en vez de pensar en el estudio y en la profesión, estén en la contención con las armas en la mano, sin visión de futuro y educación, siendo más el soldado del morro, muerto. Es eso lo que ellos quieren, que nos quedemos unos contra otros y que veamos en ellos la salvación, siguiendo ese viejo patrón de alienación que cree toda esa manipulación. Fíjate bien, el sistema es tu enemigo hermano. Por otro lado, el artista Moisés Patricio publica todos los días en las redes sociales una fotografía de su mano afro y se pregunta, ¿aceita? Es decir, ¿acepta? Activando la pregunta por lo que llama racismo estructural en Brasil, y los límites de la circulación por ciertos espacios de las personas afro, los tipos de trabajos que realizan, la negación de sus creencias y orígenes, así como temas de actualidad política brasileña en el contexto del gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Qué tienen para decirnos estas experiencias, estas propuestas? Miradas desde los saberes negados, desde la poesía silenciada, desde las imágenes imposibles, son anclas que nos aferran a realidades múltiples, como también a perspectivas de cambio. ¿Cómo seguimos a partir de esto? En primer lugar,
teniendo en cuenta que la interculturalidad, lejos de ser un proceso ajeno a los poderes económicos y políticos en los centros geopolíticos, lejos de representar un encuentro comunicativo sin conflicto en el marco de una globalización imaginada como neutra y progresiva, es un concepto que nos permite reflexionar y repensar las condiciones materiales y simbólicas en las que se desarrolla. En este sentido, se diferencia de la concepción de multiculturalidad, a partir de la cual se reconoce la diversidad de culturas, pero se intenta apaciguar el conflicto a costa de la subsunción en la ideología y la economía neoliberal en contextos globales, y de una desarticulación política de las demandas de las diversas comunidades. Esa es la diferencia fundamental entre interculturalidad y multiculturalidad. Esta conciencia de conflictividad y de la existencia de relaciones de poder, más que limitar, hace posible los encuentros entre culturas como procesos negociados, situados e historizados, como también mencionaba mi compañera. De poco nos sirve pensar una interculturalidad abstracta e ideal si no hay un ejercicio efectivo de desmontaje de las formas de pensar y de producir conocimiento sobre el otro. Así cabría preguntarse, ¿en el marco de qué matrices de poder se producen los encuentros entre culturas, los encuentros entre lenguas? ¿Cómo se piensa el vínculo, por ejemplo, entre Portugal y Brasil, Portugal y Angola, en el contexto colonizador? ¿Y cómo podemos analizarlo hoy, siendo Portugal uno de los países pobres de Europa, pero que al mismo tiempo continúa perteneciendo culturalmente a una de las regiones centrales del mundo? La globalización ha producido, por un lado, acercamientos virtuales, informativos, de viajes, etc. Pero simultáneamente ha producido distanciamientos, desigualdades, migraciones rechazadas, ejercicios de poderes económicos y geopolíticos sobre diversas zonas del mundo. ¿Podemos pensar simplemente que se trata la globalización de un proceso de acercamiento físico y virtual entre comunidades, frente a una supuesta liberación de fronteras entre países, conocimientos y capitales económicos, tal como suele definirse muchas veces a la globalización? ¿Dónde se abrieron las fronteras y para quiénes? Sabemos que no ocurre en todos los países y para todos los habitantes del mundo por igual. Entonces nos preguntamos, ¿es lo mismo el encuentro entre la cultura italiana y la francesa en el marco de la Unión Europea que entre un migrante mexicano y la cultura norteamericana? ¿Entre un migrante peruano y la cultura española? Pero también hacia adentro de América Latina, entre un migrante boliviano y la cultura argentina. Solo una mirada decididamente ciega para ver ahí las desigualdades y los conflictos podría afirmar que la interculturalidad es un proceso global y posmoderno en un sentido despolitizado. Si la globalización libera algunas fronteras comerciales, comunicacionales, financieras y nacionales, deberíamos preguntarnos también dónde y cómo acentúa la desigualdad y la segregación. El reconocimiento de la existencia de asimetrías estructurales es un aspecto central de la interculturalidad crítica hacia la que apuntamos. El sometimiento de culturas bajo distintos sistemas que van desde los más antiguos y esclavizantes hasta los más actuales, políticos, económicos y culturales, es la base para entender ese encuentro entre culturas como un conflicto. La desigualdad que subyace en este proceso no es un dato menor, sino la estructura que sustenta todo el desarrollo posterior de alguna alternativa. Las prácticas discriminatorias y racistas existentes en nuestras sociedades son parte de esas asimetrías estructurales. En este sentido, el reconocimiento del panorama que estoy comentando para nuestros estudiantes es el punto de partida para pensarse como futuros docentes de lenguas. Entonces, en cuanto a la educación, esto significa no solo incluir estos asuntos, estas reflexiones, comunidades temáticas en los programas de las diferentes materias, sino como un contenido transversal e incluso como un posicionamiento epistemológico, político y ético a lo largo de todas las carreras. En los espacios educativos hay en potencia formas de emancipación, que al menos pueden producir efectos de liberación de nuestras formas de pensar y de conocer. Cuestionar, por ejemplo, la noción de conocimiento universal
desde la visión europea, y el mote de saberes locales, cuando es producido en nuestras latitudes, como afirma Catherine Walsh, es impugnar las modalidades epistemológicas y científicas que hemos incorporado como propias, cuando se sabe que son el fruto de siglos de colonialidad y de racialización. Esto implica también que hemos adoptado un criterio basado en elementos eurocéntricos para determinar qué es conocimiento científico y qué no. Esta colonialidad del saber está atada también a criterios raciales. Así, siguiendo a la autora Walsh, esta estrategia epistemológica se vincula con la colonialidad del ser, es decir, la subestimación como seres humanos, fundamentalmente a las personas negras e indígenas. El conocimiento intercultural, entonces, se propone no solo incluir saberes y experiencias otras, sino incidir, modificar, afectar la epistemología aparentemente universal y colonial. Sin embargo, este proyecto es un desafío que implica grandes esfuerzos que deben comenzar desde adentro de las comunidades, fortaleciendo sus propios conocimientos y posicionamientos. Para concluir entonces, la interculturalidad, desde una perspectiva decolonial, situada en el sur global, es una expectativa, una posibilidad de inteligibilidad de experiencias anuladas para conocer universos múltiples y siempre parciales. Desde este lugar, entre otros posibles, es que cobrará sentido pensar los encuentros entre culturas, sin olvidar que existen poderes, jerarquías y desigualdades que la modernidad se encargó de naturalizar. Sin embargo, esta interculturalidad crítica y radical es la guía que orienta nuestra intervención, tanto en las clases de lenguas y en nuestras prácticas investigativas, como en nuestros horizontes éticos y políticos. Bueno, muchísimas gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, no sé si quieren, ¿no? Si podemos abrir el espacio para las preguntas. Por ahí somos pocos, así que por ahí podemos hacerlas por este medio y no utilizar el chat. No sé cuál es ¿no? La propuesta o bueno, si alguien quiere abrir, ¿no?, la ronda de comentarios. Bueno, voy a empezar yo, porque no veo acá acá tenemos una manito, gracias. Romina, sí. Ahí está, no sé si te podés dar el video y el micrófono. Yo estoy tratando de... Romina, ¿me escuchás? Ella pidió hablar, pero ahora no... ¿Estás ahí? Bueno, yo vi esa manito, pero... No. Bueno. Ah, Alicia. Alicia sí. Sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Bueno, hablando de interculturalidad, yo soy profesora de portugués o lengua extranjera en el Chaco. Y trabajo en los profesorados de portugués. Hay dos acá en la provincia, uno en la capital y otro en una localidad muy chiquita cerca de la capital. Y trabajamos desde esa perspectiva intercultural. Yo tengo la cátedra de Cultura de los Pueblos de Lengua Portuguesa 4 y también trabajo con las prácticas docentes. Y es un concepto que trabajamos desde el inicio de la cátedra. O sea, así como lo plantearon ustedes, tanto la profesora de inglés como Ana,
no solo desde, o sea, plantear primero de que la lengua portuguesa no se habla solamente en Brasil, ¿sí? Mostrarle el panorama amplio que tiene la lusofonía, y a partir de ahí también reconocernos como chaqueños, con toda nuestra cultura, y de qué manera se puede interactuar con esa lengua y con toda la cultura de la lengua portuguesa. Me pareció muy interesante lo de Ana con las poetas, eran poetas negras, era Ana, ¿sí? Es un material que me gustaría trabajarlo en la cátedra, y creo que lo voy a buscar. Y se llama Visão das Pretas. Visão das Pretas. Okay. Está en internet, es accesible. Perfecto. Como una mirada más, porque la negritud también la trabajamos, pero no en ese sentido, digamos, no con esa visión de las mujeres. Me pareció muy interesante. Gracias, Alicia, por tu aporte. No. Sí, no, gracias a todas por su aporte, y bueno, sí, nosotros en la carrera estamos, como ya otras veces le comenté a Silvana y a Ana, estamos, bueno, trabajando, investigando y pensando una historia de la alfabetización que contemple realmente, ¿no?, las cuestiones ligadas a la interculturalidad y a las lenguas extranjeras y a las lenguas indígenas. Yo tengo una preocupación particular por esta historia de la alfabetización. En algún punto, o sea, me asombra que su historia no es una historia epistemológicamente, uno podría decir, eurocentrada en algún punto, hasta en términos de objeto, porque es una historia de métodos, de enfoques, de discusiones de especialistas. Entonces, cuando yo ingreso a este grupo de estudios, mi preocupación era esa, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta no sea una historia de sujetos? No sea una historia donde en algún punto los sujetos rememoren, narren, o bueno, a través de los vestigios del pasado, donde podemos recuperar sus voces, cuenten, ¿no?, cómo han sido sus historias de alfabetización, y a su vez una historia que yo, conversando mucho con Mariano, le decía, necesita sí o sí una perspectiva decolonial, porque si no, no hay manera justamente de sedimentar las capas y pensar, bueno, que esta historia de la alfabetización no es una historia solamente de el español estándar que se enseña en las escuelas, sino que hay detrás por esas capas, qué pasa con los niños y niñas que llegan a la escuela ¿no?, con sus lenguas maternas que son otras, ¿no? Muchas veces son lenguas indígenas, pero también hay niños que llegan, bueno, por cuestiones de migración con su lengua extranjera, ¿no?, considerada, ¿no? Porque parece que hay esa división que también es discutible, como ustedes dicen. Y entonces, bueno, sí, la mirada decolonial, que es la que tiene hoy por hoy la cátedra, nos permite, sí, de alguna manera dar cuenta de estos problemas, ¿sí? De problemas que tienen que ver justamente con algo tan importante como la alfabetización, ¿sí?, de un niño y una niña, o bueno, tan importante como el trabajo docente, un docente que enseña a leer y escribir, y creo que, bueno, que es fuerte ir traccionando contra la idea esta de asimilación. Que
que cuando hablamos de interculturalidad, ¿no? Hablamos, ¿no? de conflicto, de por ahí bueno, de situaciones que se visibilizan, pero bueno, no tienen una fácil resolución, o no tienen por qué tener una resolución. Creo que sí, que ahí el desafío en términos epistemológicos es muy grande, y bueno, por supuesto que muchas discusiones que tenemos entre nosotros y con las estudiantes es, en términos de educación, ¿sí? De alguna manera es qué hacemos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Y bueno, se nos abre todo otro abanico, porque sí, si yo trabajo desde esta perspectiva, en algún punto voy a tener que asumir el desafío de, aunque lo conozca en forma simétrica, pero de conocer la otra lengua, de conocer, ¿no? De alguna manera el mundo cultural y simbólico de ese otro, otra, y no solamente respetarlo, sino también no va a ser un conocimiento total, pero bueno, comenzar a conocerlo, porque si no yo no puedo, ¿no? Más que nada sucede con la alfabetización inicial, ¿no? Acá está, pasa que bueno, la veo que está Valeria, que está Daniel, pero bueno, por ahí en otro contexto nos dan algún ejemplo. ¿Puedo decir algo? ¿Me escuchás, Virginia? Ah, pensé que estaba muteada. Bueno, vos estás hablando de la alfabetización bueno, por estos lares. Yo pensaba en la alfabetización en lengua extranjera, ¿no es cierto? ¿Cuál es la alfabetización que reciben los chicos que estudian inglés en los colegios? ¿Qué modelos aparecen en los textos, no es cierto?, que recibimos de editoriales extranjeras, y muchas veces textos escolares para la enseñanza del inglés publicados acá en la Argentina, y la importancia de resaltar esto que decías vos y lo que marcaba Ana, la diferencia entre la multiculturalidad o el multiculturalismo y la interculturalidad. En los libros de textos que generalmente circulan en los colegios primarios y escuelas secundarias, prevalece la visión multicultural, es decir, la promoción del respeto a la diversidad, pero la diversidad como una diversidad que es en algún punto homogénea, sin rispideces, sin conflicto, sin la necesidad de negociación. Y me parece que por lo menos lo que desde la Cátedra de Cultura y Civilización Inglesas tratamos de deconstruir esa visión, promoviendo formas de pensar distintas que tienen que ver con cuestiones de poder, que como Ana decía son transversales, cuestiones económicas, de desigualdad, que no tienen que ver solamente con la pertenencia a diversas etnias o a grupos migrantes, en el caso, bueno, del Reino Unido que llegan a Inglaterra, o también puede ser países como Australia. Es decir, poder trabajar sobre las representaciones que hay en los libros de texto en idioma extranjero y cuál es la visión que prevalece. Una visión que parece, ¿cuál es la palabra? De diversidad, aséptica es la palabra, de conflictos. Es de conflictos económicos, de conflictos de poder,
de jerarquizaciones que tienen que ver con la enseñanza. Todo eso hay que reponerlo desde algún lugar, en el tratamiento de los temas que se le da al alumno, en los contenidos que se le acercan. Lo que pasa es que lo que así en conversaciones con algunas de mis estudiantes, que como te diga, son profesoras de inglés que están cursando la carrera, claro, se dan unos movimientos que primero no te das cuenta que están y después te das cuenta que están. Bueno, primero es, ¿no? Sí, es reconocer algo para poder describirlo, para intentar después conocerlo, ¿no? Analizarlo. Pero claro, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Sabemos que, bueno, van proliferando en las grandes urbes, ¿no? Las escuelas con doble jornada, jornada extendida, que tienen una carga del idioma inglés muy importante desde sala de 3. Con los libros, sí, te sigo, Silvana, Cambridge, casi todo. Sí. Está ay, ahora no me sale el nombre, me sale el también, pero no me sale el primer nombre, con esa saga. Algunos, en el caso de primaria y secundaria, o también por la National Geographic, con toda la traducción sería la Sociedad de Geografía Nacional, con toda la carga que eso implica, que con la presencia que tuvieron en procesos de colonización, de imperialización, de sometimiento. Es decir, todas estas sociedades que tienen casas editoriales y muchas veces los mensajes que transmiten se aceptan, se toman desde el sentido común más ramplón, sin la posibilidad de cuestionarlo, de ver desde otro lugar. Como yo te digo, se van dando, ¿no? Algunas situaciones muy particulares, ¿no? Porque en este tipo de escuelas, por ejemplo, ¿no? Vos tenés, yo entiendo lo que vos decís, ¿no? La mirada que estos libros de lengua inglesa tienen, que las profesoras no se corren del libro en ningún momento, ¿no? El libro, bueno, hace un hincapié en los métodos de alfabetización, ¿sí? Más que nada, bueno, hay mucho hincapié, ¿no? Más que nada en los métodos. Se combinan, a veces uno podría decir que hay combinaciones, ¿no? De marcha sintética, ¿sí? De marcha analítica, pero más que nada son métodos fónicos, más pensando en el inglés como una lengua opaca, ¿sí? Y por otro lado, tenés que en las áreas de lengua, o bueno, de práctica de lenguaje, de literatura, ¿no? Se borronea por completo la enseñanza de la lengua. No sé si me seguís. Tenés 2 espacios de alfabetización inicial. En uno se borraron los métodos, ¿no? En el de la lengua oficial de este país, y se trabaja con perspectivas mucho más psicogenéticas, psicolingüísticas, donde la alfabetización, ¿no? En algún momento ocurrirá, y en el otro espacio, en inglés, todo lo contrario. Se le pone mucho hincapié a los métodos y no a estas dimensiones que vos estás marcando, ¿no? Digo, Exactamente. estas dimensiones, Sí. ¿no? ¿No? Entender que también es un espacio donde se juega el conocimiento, y si vos ves bueno, los libros son muy asépticos, muy everybody all together very happy, perdón mi pronunciación. Y después, bueno, las colegas, ¿no? Las que están viendo estas cuestiones, más que nada las perciben mucho cuando atienden a esos niños en forma particular, ¿no? Y las mamás, bueno, algo está pasando,
No, porque la profesora de inglés me dice que no, pero después van descubriendo que también sucede algo en la alfabetización, ¿sí? En la lengua oficial de nuestra nación. Entonces, nos ayuda mucho trabajar con lenguas comparadas, ver lo que sucede en las discusiones sobre alfabetización en otros países, ver las discusiones sobre la interculturalidad bilingüe, que no es una cuestión en relación solamente a las lenguas, como ustedes bien los marcan, es realmente un problema con muchas aristas y muy complejo. Y insisto, ¿no? Esta noción de el conflicto, la negociación, me parece que, bueno, hay que tenerla muy presente. No solamente en relación, bueno, a las lenguas extranjeras, sino, como les digo, también en relación a las lenguas indígenas, porque como bien dice Ana, vivimos en, ¿no?, los países de nuestra región, la cantidad, ¿no?, de lenguas indígenas que todavía se hablan, las que están en expansión. Alicia quiere hacer un comentario mejor, porque si no yo manipulo la palabra. No, todo bien. Alicia, No, hablando de, o sea, en relación a lo que estás contando, Virginia, de las lenguas originarias, acá ustedes saben que en Chaco tenemos 3 lenguas oficiales originarias, son oficiales de la provincia. De muchos documentos también se hacen en Kwon, Wichí, y la otra que ya no me voy a acordar, pero son la más cercana que tenemos a la capital es la lengua Kwon, o Toba, la que se llamaba anteriormente Toba. Yo trabajé hace un tiempo como directora de una escuela secundaria en una colonia que teníamos la mitad de la población Kwon. Entonces teníamos ahí un problema también con la lengua, porque hay muchos chicos que venían a la escuela con su lengua materna y eran escolarizados, como hablas en español, con una perspectiva diferente. Por suerte, en el Chaco tenemos una formación docente bilingüe, intercultural bilingüe, que lo forma para trabajar en este tipo de escuelas. Entonces es una persona de la misma comunidad que trabaja ayudando a los docentes en primaria, y nosotros teníamos una escuela secundaria, o sea, la mía era secundaria. Pero la interculturalidad ahí, así como ustedes las están planteando, se daba de manera bastante natural, o sea, no era una imposición. Tanto los niños, los adolescentes, y originarios o no, digamos, compartían el espacio y trabajaban a la par, o sea, sin ningún tipo de discriminación. Los docentes también en forma, sin, o sea, una forma muy particular, ¿sí? Un perfil muy especial tenían los docentes, tienen, porque yo no trabajo hace 2 años, pero ellos siguen trabajando ahí. Tienen una visión particular. Entonces, me parece que trabajar la interculturalidad no solo con la lengua extranjera, sino con las lenguas originarias, me parece una perspectiva muy interesante. En esa escuela donde yo fui directora, tienen inglés y tienen portugués. Obviamente, el portugués fue por una fuerza personal que hice ahí como directora. Los chicos tienen inglés en primero y segundo, y a partir de tercero, cuarto y quinto, en el secundario tienen portugués. Entonces también les daban como otra visión. Y lo que hablaba también Silvana es del material didáctico. Es muy importante, Virginia, sobre la selección del material a la hora de trabajar la lengua y la cultura, o la lengua-cultura, ¿sí? Si lo queremos unificar. En mi cátedra de práctica docente, ¿sí? Los chicos seleccionan un material y trabajan con un material auténtico, más allá de los manuales, ¿sí? De texto. Pero con esa perspectiva.
Y lo que pasa en portugués es que tenemos que amañarnos un poquito más con el material didáctico porque no tenemos tanta oferta como en inglés. En inglés hay de todos los niveles y para todas las edades, etc. Pero en portugués es muy limitado, por lo menos lo que llega a esta parte del país. Entonces el material que usamos es un material elaborado, material auténtico, prepedagógicamente analizado y llevado al aula de acuerdo a los destinatarios y al contexto en el que se trabaja. Por lo menos desde esta formación docente que estamos trabajando aquí en el Chaco. Sé que no pasa lo mismo con inglés, ¿sí? Pero sí con italiano, por ejemplo, porque son en el mismo instituto donde trabajo, hay profesorados de inglés, de francés, de portugués, y hay una profesora de italiano que nos enseña lenguas, la segunda lengua extranjera en los profesorados. Entonces, trabajamos de esta manera. ¿Puedo Silvana. decir algo, Virginia? Alicia, qué Sí. interesante lo que estás contando. En la provincia de Buenos Aires, bueno, yo también trabajo en el Instituto Superior de Formación Docente y ahí dicto una materia que se llama Estudios Interculturales en Lengua Inglesa 4. Y los programas de formación superior en la provincia de Buenos Aires adoptan una perspectiva, un eje rector que tiene anclaje en la interculturalidad. No sé si, por lo que vos decís, entiendo que en el Chaco la currícula de la formación docente no ha tenido cambios en este último tiempo. ¿Es así? Por lo que decís que inglés, por ejemplo, se adecua con una formación más tradicional de la enseñanza del inglés. ¿Estoy en lo cierto? Sí, en realidad hay un diseño curricular nuevo, bueno, relativamente nuevo, que está en proceso de reconstrucción, por llamar de alguna manera, donde hay una perspectiva pluricultural, multilingüe o plurilingüe es la palabra, y habla poco de la interculturalidad. ¿Sí? Entonces es como que en algunos profesorados, como el de portugués, hay un poquito más de espacio sobre la interculturalidad, pero no como una perspectiva de trabajo general, global. Uh-huh. ¿Sí? O sea, sigue siendo como, digamos, una lección del profesor o de la cátedra, la perspectiva con la que se trabaja. En los dos profesorados tratamos de hacer muchos trabajos interdisciplinarios también con los colegas de las cátedras de portugués, de lengua y gramática, de fonética, para también trabajar desde esa perspectiva intercultural. Hay muchos otros, no tantos. Pero creo que es una falta de formación, de comprensión también, estas cuestiones. Sí, poder también traspasar un poco los compartimentos estancos. Yo creo que, bueno, eso es lo que después, por ahí a veces justamente traen a las clases de la UNIPE nuestras estudiantes docentes, ¿no? Bueno, por ahí, bueno, empezar a pensar un poco esa cuestión. ¿Tu Bien. escuela dónde estaba, Alicia, perdón? En el medio... Es una escuela rural en la localidad de Margarita Belén, que la localidad está a 35 kilómetros de la capital, y la escuela es en una colonia de esa localidad que está a 7 kilómetros del pueblo. Cuando decís colonia, ¿a qué te referís? Colonias son poblaciones de no más de 10, 12 familias, 15. Ajá.
son poblados que dependen de ese mismo municipio. En esa localidad que se llama Margarita Belén son 2, 3 colonias que cada una tiene su escuelita rural. Las escuelas primarias rurales tienen más de 100 años en estos parajes. Las secundarias fueron creadas en el 2011, en el mismo lugar donde está instalada la escuela primaria, porque aquí hubo una transformación, ustedes saben, de la EGB 1, 2 y 3, y fueron creadas aquí las escuelas polimodales que trabajaban con tercero, cuarto y quinto de la vieja secundaria, y bueno, volvió después a hacer lo mismo. Pero cuando era EGB 1, 2 y 3, la EGB 3 estaba formada por séptimo, octavo y noveno año. Y en el 2011, en el Chaco se volvió atrás con la estructura curricular y los octavos y novenos pasaron al secundario de nuevo. Y ahí fueron creadas estas escuelas secundarias rurales para contener a esos chicos que estaban en los octavos y novenos de las primarias y darles una continuidad en su trayectoria escolar para un nivel secundario. Entonces tenían octavo, noveno, y después aparecían un primero, segundo y tercer año más de lo que era el polimodal. Ahora ya está todo transformado, pero no hace mucho, hace un par de años recién se unificó la estructura. Pero las escuelas secundarias rurales en el Chaco son muy nuevas. Eran todas primarias que ya te digo, tienen más de 100 años en los parajes. Bueno, Son, acá sí, sí. son obviamente una población reducida. O sea, nosotros teníamos en total de primero a quinto año algo así como 35 alumnos. Claro. Ujú. Sí, eso se condice también con lo que decía Ana y también Virginia, con cuestiones que tienen que ver es decir, que sean solamente escuelas primarias, que haya un grupo nada más tan reducido de 35 alumnos que permanezcan en la secundaria, y vos decís que la mayoría del alumnado era de la comunidad QOM. Sí, así es. Bueno, Sí, eso también habla de esas desigualdades, ¿no es cierto? Del acceso, claro, de porque usar desde estábamos, la lengua también. estábamos De convencidos también de lectura. que si estos chicos no hubieran tenido la posibilidad de esta escuela secundaria en, en la colonia, no iban a poder seguir estudiando, o sea, iban a terminar su primaria, como muchos de ellos, que después retomaron los estudios secundarios porque estaba la escuela ahí en el paraje, porque era imposible para ellos trasladarse a la localidad o a la capital, que no es muy lejos, pero no tienen medios. Sí, acá tenemos una pregunta en el chat de Romina Lemes, que dice, ¿desde qué edad es conveniente enseñar inglés y portugués como tercera lengua en la escuela? ¿Y cuál es la metodología a utilizar? Supongo, bueno, Desde el jardín, y como lengua extranjera, empiezan ya en la provincia, los chicos son una esponja, o sea que eh, la lengua extranjera puede ser enseñada desde el jardín. Supongo que hay maternales también que trabajan, que son privados. Y bueno, el método comunicativo obviamente no es suficiente, pero es el que generalmente o ¿cómo es que se llama? Eh, le llaman Total Physical Response, creo. Sí, respuesta física total sería la traducción para los primeros años. Una lengua puede empezar
a usarse sus rudimentos y después se va puliendo, o sea que cuanto más temprano mejor. Sí, sí, sí. A ver, yo no conozco mucho del tema, pero bueno, como insisto, en conversaciones con estudiantes que sí son graduadas del área, no hay una idea de que, como dice Silvana, a edad bien temprana, y más que nada para trabajar cuestiones fónicas, ¿no? Hay como, porque supuestamente hay mayor plasticidad del aparato fónico para aprender a escuchar sonidos que no están en la lengua materna y poder reproducirlos. Y hay todo un trabajo, ¿no?, desde esa línea, y después, más tarde, supuestamente vendría, ¿no?, una enseñanza mucho más, ¿cómo les podría decir?, puntualizada en lo que son las estructuras gramaticales, porque para ello se entiende que el estudiante tiene que haber sido alfabetizado en su lengua materna. Sí. Acá yo lo que les contaba, que muchas estudiantes vienen a buscar a la carrera es explicaciones de ciertas justaposiciones o desfases que van encontrando, ¿no?, en estas alfabetizaciones. Inicial en lengua materna y oficial, y inicial temprana en lengua extranjera. Y bueno, y yo las escucho y me encanta y trato de pensar y aprender con ellas, porque no, me parece que hay mucho todavía, ¿no?, por conocer, por explorar, por documentar para poder analizar, porque la cuestión es esa, ¿no? Si yo no documento, es muy difícil después pensar qué es lo que sucede ahí. Hay trabajos muy interesantes, ¿sí?, para las cuestiones, sí, de lenguas indígenas y alfabetización y o escolarización y o fracaso escolar, ¿no? Por ejemplo, bueno, Lucas ha trabajado y documentado qué es lo que pasa en escuelas, ¿sí?, de la capital y del Gran Buenos Aires, con niños y niñas hablantes de quichua, guaraní, aymara, cuando se alfabetizan. O sea, hay trabajos donde están avanzando sobre, bueno, qué pasa con los grupos consonánticos que sí existen en una lengua y no existen en otro, lo mismo las relaciones grafema-fonema, grafía, o qué es aquello que sucede con las estructuras gramaticales, ¿sí? Porque por ahí hay estructuras gramaticales que en unas lenguas, bueno, en la comparación inglés-español es muy fácil, digo, se nos puede venir, hay estructuras gramaticales que bueno, que hay que entender su idea, ¿sí?, para después poder utilizarlas. Sí, Hay un corrimiento, pensaba en esto de cuando mencionabas la pronunciación y lo fónico. Antes prevalecía, bueno, un estándar en lo que era la enseñanza de inglés, pero bueno, a raíz de este mundo globalizado, donde se mezclan, se entremezclan en los países centrales, poblaciones diversas como resultado de la colonización, de la inmigración, de las diásporas, lo que se propicia hoy en día, más que la perfección en la fonética, es la inteligibilidad, es decir, que el hablante, el nuevo hablante, el hablante de la lengua como hablante extranjero, va a seguir sonando extranjero, porque esa marca la lleva, es imposible deshacerse de eso y no es deseable, pero sí que pueda comunicarse, que pueda
de alguna manera hacerse comprender y comprender al otro, decodificar de manera, no en un 100% efectiva, pero decodificar ese mensaje. Esas son tendencias que se han impuesto por una cuestión también de necesidad. Es imposible borrar la marca de pertenencia. A uno eso lo vemos cuando escuchamos los noticieros que antes solamente aceptaban hablantes de un cierto tipo estándar, que también tenía marcas de clase. Hoy en día ya todo eso ha sido dejado un poco de lado. Bueno, vamos a ir cerrando porque bueno, ya se nos acabó el tiempo, ¿sí? Para la realización de esta actividad. Ahí en el chat Cecilia Díaz nos comparte, ¿no? Una experiencia muy linda, ¿no? De trabajo en Neuquén. Dice, desde Neuquén hay intentos de trabajar con las comunidades mapuches, por ejemplo, desde la literatura infantil se presenta en la Feria del Libro en Buenos Aires un libro álbum elaborado en una escuela rural en Paila, Menuco, donde se recuperan las nanas en lengua mapuche. Se llama Duérmete Ichiqueche, no sé si lo pronuncie bien. Bueno, les agradezco muchísimo la participación. Y bueno, acá están las consultas por los certificados. Bueno, después les voy a consultar a la organización cómo es esta cuestión. Les agradezco muchísimo y bueno, un gusto escucharlas nuevamente y gracias por la conversación. Bueno. Gracias a ustedes y a todos los que participaron por lo interesante de los aportes, lo que uno aprende y se entera para poder comparar y sopesar, ¿no? Las cuestiones. Muy interesante. Muchísimas gracias. Sí, coincido también. Súper interesante. Muchísimas gracias por la invitación a abrir esta oportunidad de diálogo con otras instituciones, que está buenísimo también para no encerrarnos en nuestros propios espacios. Así que, bueno, muchísimas gracias y ojalá se dé nuevamente en otro contexto algún otro encuentro. Ojalá presencial. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien.